Paloma Blanca de la Paz, 10 principios bíblicos para salir de las deudas. El camino de Elías, liberación de las cadenas. Elías cerró el libro de cuentas con un profundo suspiro. Los números, en rojo, parecían gritarle. Deudas acumuladas, intereses que crecían como la maleza y la sensación de que, cada mes, el agujero se hacía más profundo. Su esposa, Raquel, entró en la habitación con una taza de té, pero no necesitó decir nada, sus ojos ya reflejaban la misma preocupación. Fue entonces cuando, un domingo por la mañana, mientras hojeaba distraídamente una Biblia dejada en el banco de la iglesia, sus dedos se detuvieron en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará el resto. Las palabras resonaron en su pecho como una llamada. Elías no era un hombre de gran fe, pero en ese momento sintió que no tenía a dónde ir. Decidió que si Dios realmente lo escuchaba, lo intentaría. No con promesas vacías, sino con acción. 1. Reconocer la verdad. Proverbios 28, 13. Esa misma noche, Elías se sentó a la mesa con Raquel y abrió todas las declaraciones. No más escondites, no más excusas. El que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero el que las confiesa y las abandona recibirá misericordia. Cada deuda estaba anotada en una hoja, tarjetas, préstamos, pagos atrasados. El total lo dejó mareado, pero por primera vez en años sintió alivio. El primer paso para salir del pozo fue ver su profundidad. 2. Vivir con menos, Lucas 12 y 15. A la mañana siguiente, Elías canceló su suscripción a la televisión por cable, vendió su segundo auto, el que consumía en cuotas más de lo que valía, y empezó a llevar loncheras al trabajo. Raquel pasó de comprar en el supermercado a los mercados locales, donde los precios eran más bajos. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, leyó Elías en voz alta mientras cortaba su tarjeta de crédito en dos. No fue sacrificio, fue supervivencia. 3. Trabaja diligentemente, Proverbios 10, 4. Elías siempre había tenido habilidades manuales, pero nunca las había usado más que para reparaciones menores en la casa. Ahora empezó a ofrecer servicios de carpintería los fines de semana. Raquel, que cosía desde pequeña, empezó a hacer modificaciones en la ropa de sus vecinas. Cada dólar extra iba a parar a un sobremarcado como deudas. A veces les dolían los dedos, les ardían los ojos de cansancio, pero cuando contaban las monedas al final del día, sentían una alegría que su salario fijo nunca les había dado. 4. Evite nuevos obstáculos, Proverbios 22, 7. Un día, el director del banco llamó ofreciendo un préstamo especial para pagar todo de una vez. Intereses muy bajos, cuotas que caben en tu bolsillo. Elías casi aceptó, hasta que recordó Proverbios, el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Él declinó cortésmente. No cambiaría una cadena por otra. 5. Busque la sabiduría, Santiago 1, 5. Elías buscó a un señor de la iglesia, el señor Josué, que era contador antes de jubilarse. Con paciencia, el anciano les enseñó a hacer un presupuesto realista, priorizando las deudas más urgentes. Paga primero lo que te asfixia, dijo, señalando las tasas de interés más altas. Dios bendice la mano que planea sabiamente. 6. Confianza en la provisión, Mateo 6 y 33. Hubo meses en los que el dinero no parecía suficiente. Una vez, el alquiler y la factura de la luz vencían el mismo día y el sobre de la deuda estaba vacío. Raquel oró en silencio mientras Elías revisaba los cálculos por tercera vez. Luego, un cliente adelantó el pago de un gabinete que Elías ni siquiera había terminado de construir todavía. El valor era exacto, ni un dólar más ni un dólar menos. Buscad primero el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas, murmuró Elías con los ojos húmedos. 7. Perdonar y ser perdonado, Mateo 6 y 12. No todas las deudas eran financieras. Elías le debía una disculpa a su hermano, a quien había pedido dinero prestado años antes y nunca lo había devuelto. Una tarde, fue a su casa con un sobre, no con el monto total, sino con lo que podía pagar en ese momento, y una sincera petición de perdón. ¿Cómo esto? Perdonamos a nuestros deudores, repitió, mientras su hermano, sorprendido, lo abrazaba. Algo dentro de él se soltó en ese momento. 8. Celebre las pequeñas victorias, Filipenses 4, 6. Con cada deuda saldada, incluso las más pequeñas,
tendrían una sencilla cena familiar. No fue extravagancia, fue gratitud. Los niños decoraron la mesa con dibujos y Raquel preparó la tarta favorita de Elías. No te preocupes por nada, leyó mientras tomaba el recibo de pago y lo clavaba en la tabla de la cocina. La pared se llenó de papeles y el corazón se llenó de esperanza. 9. Ayuda mutua, Gálatas 6, 2. A medida que se corrió la voz en la iglesia, otras parejas comenzaron a compartir sus propias luchas. Se formó un grupo de apoyo, donde intercambiaron consejos, oraron unos por otros e incluso organizaron esfuerzos cooperativos para generar ingresos adicionales. Elías enseñó a 2 jóvenes a hacer muebles, Raquel organizó un bazar con las mujeres. Lleven las cargas unos de otros, les recordó el pastor, y comprendieron que la libertad no era solo individual, sino colectiva. 10. Manténgase libre, 1 Corintios 7 y 23. 2 años después, se pagó la última factura. Elías sostuvo el recibo con manos temblorosas. No había más tipos de interés, ni cobradores, ni más noches de insomnio. Pero sabían que la batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora, el desafío era no caer en la misma trampa. Abrieron una cuenta de ahorro, aunque fuera modesta. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, escribió Elías en su cuaderno. La libertad tenía un precio y habían aprendido a valorarlo. Esa noche, mientras miraba las estrellas en el patio trasero, Elías recordó el versículo que inició todo: encomienda tu camino al Señor. No fue un milagro instantáneo, ni una fórmula mágica. Fue elección, sudor, fe y, sobre todo, perseverancia. Las cadenas se habían roto, una por una. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podían respirar. El viento de primera hora de la mañana traía olor a tierra húmeda, mezclado con el perfume de las flores de naranja que Clara había plantado el año anterior. Se acercó a Elías en silencio, rodeándolo con sus brazos como si quisiera mantener ese momento dentro de ella. No necesitaban palabras. Los últimos años habían forjado entre ellos un lenguaje hecho de gestos, respiraciones compartidas y miradas que decían más que cualquier discurso. Dentro de la casa, sobre la mesa de madera desgastada por el tiempo, reposaba el comprobante de pago de la deuda junto al cuaderno de Elías, abierto en la página donde había anotado los primeros pasos de lo que entre ellos llamaban el plan. No se trataba de un plan ambicioso, ni fortunas ni lujos, sino un mapa de supervivencia trazado con lápiz y goma, ajustado a cada tropiezo. Recorta gastos innecesarios. Aprenda a reparar en lugar de reemplazar. Plantar parte de lo que comieron. Y, sobre todo, no ceder a la ilusión de que el alivio momentáneo justificaba una nueva soga al cuello. Los primeros meses habían sido los más difíciles. La tentación de celebrar la victoria con gastos superfluos, de llenar el vacío de las privaciones con algo, cualquier cosa, que diera la sensación de recompensa. Pero ellos resistieron. Clara cosió la ropa rota en lugar de comprar ropa nueva. Elías aprendió solo a cambiar el aceite de su coche, con las manos cubiertas de grasa y el rostro arrugado por la concentración. A veces se reían de la propia economía, como cuando descubrieron que podían hacer pan en casa por 1/3 del precio en la panadería. Otras veces lloraban exhaustos, preguntándose si valía la pena. Pero siempre se levantaban. Ahora, los ahorros crecieron lentamente, como una planta testaruda que brota entre las piedras. No era mucho, pero era de ellos. Y, lo más importante, era gratis. ¿Crees que lo entenderán?, preguntó Clara en voz baja, rompiendo el silencio. Elías supo inmediatamente a quién se refería. Los niños. Daniel, de 12 años y curioso como un cuchillo, y María, de 8, que todavía creía que el dinero nacía dentro de los cajeros automáticos. Ellos han tenido. Crecí viendo a mis padres contar monedas y escuchando susurros tensos sobre facturas que pagar. ¿Cómo explicar que la escasez no fue una maldición, sino una lección? Vamos a mostrar, respondió Elías, pasando sus dedos por el rostro de Clara. No con palabras. Con acciones. Y así lo hicieron. Llevaron a los niños al mercado y les enseñaron a comparar precios. Mostraron cómo una bolsa de semillas, plantada con cuidado, podía convertirse en un huerto que alimentaría a la familia durante meses. Daniel aprendió a arreglar su bicicleta rota en lugar de pedir una nueva.
María guardó las monedas de su mesada en una alcancía de hojalata y se emocionó cuando, después de semanas, logró comprar ella sola un libro usado en la feria. No fue una vida de abundancia. Pero fue una vida de elección. Una tarde, mientras regaba las plantas, Clara encontró un sobre amarillento entre los papeles viejos de Elías. En el interior, una foto de ellos dos, más jóvenes, sonriendo frente a un auto nuevo, el que los había endeudado años atrás. Sostuvo la imagen entre sus dedos, sintiendo el peso de la ironía. Lo que antes parecía la clave de la felicidad ahora no era más que un trozo de papel, un recordatorio de cómo las cosas podían salir mal cuando se confundía querer con necesitar. ¿Qué hacemos con esto?, le preguntó a Elías, tendiéndole la foto. Miró el retrato, luego las manos callosas de Clara, el patio donde jugaban los niños, la casa modesta pero llena de una paz que el dinero no puede comprar. Guardia, dijo, sonriendo. Para recordar que una vez fuimos tontos. Y no volverá a suceder. Y arrojó el sobre al fuego de la chimenea, donde las llamas devoraron el pasado sin dejar cenizas de arrepentimiento. Solo luz. Solo calor. Solo lo que fue suficiente. La noche cayó sobre la casa como una espesa manta, ahogando los sonidos del día. Clara observó las brasas, el brillo bailando en las paredes de arcilla, mientras Elías ordenaba las herramientas en el granero. Los niños ya estaban dormidos, agotados de tanto correr por el patio, de los gritos y risas que llenaban la casa de una vida que, a pesar de ser sencilla, era suya. Se levantó, pasó los dedos por la mesa de madera gastada por los años, los platos mal lavados, las migas de pan que sobraban de la cena. Todo allí tenía una historia. Todo allí había sido conquistado con sudor, con noches de insomnio, con elecciones que al principio dolieron, pero que ahora parecían obvias. Afuera el viento soplaba débilmente y traía olor a tierra mojada. Entró Elías quitándose el sombrero, con el rostro marcado por el sol y el tiempo. Se sentó a la mesa sin decir nada, como lo habían hecho durante años, cuando las palabras no eran necesarias. Clara le sirvió un vaso de agua con limón, recién sacada del pozo. Mañana terminaremos de reparar el techo, dijo, después de tomar una copa. Y si no llega la lluvia, plantamos nuevas semillas. Clara asintió. Sabía que no se trataba solo del techo o de las semillas. Se trataba de seguir adelante, de no dejar que el pasado, el que ardía en la chimenea, volviera para atormentarlos. María pidió ir a la ciudad el sábado, dijo secándose las manos en el delantal. Dice que quiere ver la feria. Elías sonrió, como si ya lo hubiera esperado. Entonces nos vamos. Pero ella sabe que no debe pedir nada, ¿verdad? Él lo sabe. Clara se rió suavemente. Pero ya sabes cómo es ella. Sacudió la cabeza, como si la terquedad de su hija fuera algo de lo que estuviera secretamente orgulloso. Luego la cosa se puso seria. ¿Estamos bien, Clara? Ella lo miró, las arrugas alrededor de sus ojos, las manos que seguían firmes a pesar de los años. Y supe que era verdad. Somos. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, se quedaron tumbados escuchando el silencio de la casa, la respiración de los niños, el sonido lejano de un animal nocturno. No había más deudas que pagar, ni sueños poco realistas que perseguir. Solo el mañana, que llegaría como siempre, con trabajo, con amor, con suficiente. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso fue más que suficiente. El viento de la mañana trajo el té. Zona de tierra mojada, señal de que la lluvia había pasado por la región durante la noche. Clara se despertó antes del sol, como siempre, y se quedó tumbada un momento, escuchando a sus hijos murmurar en la habitación de al lado. La más pequeña, María, murmuraba algo en sueños, mientras el mayor, Pedro, ya se movía en la cama, dispuesto a saltar al suelo en cuanto la luz del día lo permitiera. Se levantó sin hacer ruido, se puso la desgastada falda de algodón y el chal que su madre le había regalado años atrás, todavía fuerte a pesar de los parches. En la cocina, la estufa de leña estaba fría, pero un golpe bastó para reavivar las brasas que dormían bajo las cenizas. Mientras se calentaba el agua para el café, Clara miró por la ventana abierta, el cielo estaba claro, de un azul pálido, y las gallinas ya picoteaban en el patio, impacientes. Buenos días, dijo una voz ronca detrás de ella. Era él, ya de pie, sin afeitar, con el pelo aún despeinado por la almohada.
Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Clara y apoyó la barbilla en su hombro, viendo amanecer con ella. Hoy nos vamos a la ciudad, recordó. Ella asintió. No fue un viaje cualquiera. Después de años de ahorrar, de vender los pocos excedentes de la finca, de reparar lo que se podía reparar en lugar de comprar algo nuevo, finalmente tuvieron suficiente para lo que necesitaban. Nada sofisticado, nada superfluo, solo lo esencial y solo tal vez, un pequeño regalo para María. ¿Crees que se portará bien?, preguntó Clara girándose para mirarlo. Él se rió, sus ojos brillaron a la luz de la mañana. No. Pero la amamos tal como es. María tenía 6 años y tenía una determinación que dejó a todos asombrados. Desde pequeña pedí cosas con tan absoluta convicción que era difícil decir que no, incluso cuando no había manera de responder. Esta vez, sin embargo, habían estado de acuerdo, ella podía elegir una cosa, solo una, y no quejarse si la respuesta era no. Ya separé las monedas, dijo, sacando de su bolsillo una bolsa de tela gastada. Primero compramos lo que necesitamos. Luego, si queda algo, ya veremos. Clara tomó la bolsa sintiendo el peso de las monedas en su interior. No era mucho, pero era de ellos. Fue el resultado de noches de insomnio, manos callosas y decisiones difíciles. Y por primera vez no había miedo en su pecho. Solo una quietud, como si el mundo, después de luchar contra ellos durante tanto tiempo, finalmente hubiera decidido pedir una tregua. Despertemos a los niños, dijo, guardando el dinero en el bolsillo de su delantal. Pedro ya estaba de pie cuando entraron a la habitación, frotándose los ojos con los puños. María, sin embargo, todavía estaba envuelta en las mantas, con el rostro sonrojado y los rizos negros extendidos sobre la almohada. María, llamó Clara, sentándose en el borde de la cama. Hoy es el día. Los ojos de la niña se abrieron de repente, oscuros y brillantes como cuentas de cristal. ¿El día de qué? Para ir a la ciudad. ¿Recuerdas que estuvimos de acuerdo? María se incorporó tan rápido que casi golpea la cabeza de Clara. Recuerdo. ¿Puedo elegir una cosa? Una cosa, repitió el padre cruzándose de brazos. Y nada que hacer por la mañana. Ella asintió con tanta fuerza que sus rizos rebotaron. Prometo. Clara sonrió. Sabía que la promesa duraría, como mucho, hasta que la chica viera lo primero que deseaba. Pero eso no importó. Lo importante fue que, por primera vez en mucho tiempo, fueron a la ciudad no por obligación, no por necesidad urgente, sino porque podían. Porque, después de tanto tiempo de apretarse el cinturón, finalmente tuvieron un respiro. Mientras se preparaban para partir, Clara miró alrededor de la casa, las paredes de adobe, el techo de paja, los muebles sencillos hechos a mano. No era un palacio, no era ni remotamente lo que alguna vez había soñado tener. Pero era de ellos. Y, dentro de ese espacio tan modesto, había lugar para las risas, las peleas, los cuentos antes de dormir, el olor a pan caliente, las manos de tu marido entre las tuyas. ¿Debemos?, preguntó, ya con el sombrero en la cabeza. Vamos, respondió ella, recogiendo la cesta de mimbre donde había dejado. Guardó los huevos para venderlos. María saltó entre ellos, tomando la mano de cada uno, balanceando los brazos como si ya estuviera bailando. Pedro, más serio, llevaba al hombro la azada de su padre, orgulloso de ser tratado como un hombre. Y así, bajo el sol que empezaba a quemarles la espalda, siguieron el camino de tierra, levantando poco polvo con los pies, el futuro por delante, incierto, pero, por primera vez, no aterrador. Porque, después de todo, se tenían el uno al otro. Y eso, ya lo sabían, era más que suficiente. El camino y el tiempo. El sol salió lentamente, pintando el cielo de un azul tan claro que parecía recién lavado. El polvo bailaba en el aire, pegándose ligeramente a la piel sudorosa de Antonio, mientras se ajustaba el sombrero de paja y miraba hacia atrás, donde venía Clara con la canasta balanceándose en el brazo. María, entre ellas, no paraba de hablar, contando sobre la gallina que había puesto un huevo del doble de tamaño que los demás, como si ese fuera el milagro más grande del mundo. Pedro, al frente, fingió no escuchar, pero Antonio vio la comisura de la boca del niño temblar, tratando de reprimir una sonrisa. Papá, creo que hoy deberíamos ir a la gran feria,
dijo Pedro deteniéndose para poner la azada en el suelo. Allí el señor Falcao paga más por los huevos. Antonio se rascó pensativo su rala barba. Más lejos estaba la gran feria y el camino pasaba cerca de la finca de Carvalho, una familia que no ocultaba su desprecio por ellos. Pero Pedro tenía razón, cada moneda contaba. Está bien, estuvo de acuerdo, después de un momento. Pero evitamos las discusiones, ¿entiendes? No le vamos a dar una razón a nadie. Clara frunció los labios pero no dijo nada. Conocía esa mirada en los ojos de Antonio, la tensión en sus hombros cada vez que el tema eran los Carvalho. Pero también sabía que si había algo que su marido no podía tolerar era ejercer la fuerza donde no era necesario. La feria ya estaba ocupada cuando llegaron. Puestos de madera exhibían frutas, telas, herramientas e incluso algunos libros antiguos, apilados sobre una mesa torcida. María inmediatamente corrió hacia el lugar donde vendían dulces, pero Clara la agarró por el vestido antes de que la niña pudiera preguntar. Primer trabajo, María. Luego, si queda algo, ya veremos. Pedro fue directo al grano, negociando con el señor Falcao los huevos y un poco de queso que Clara había escondido en la canasta. Antonio observó desde lejos, con las manos en los bolsillos, como un grupo de hombres reía a carcajadas cerca de la taberna improvisada. Entre ellos reconoció la figura alta y ancha de Otavio Carvalho, el hijo mayor de la familia. El hombre tenía los mismos ojos fríos que su padre, y ahora los fijó en él con una pequeña sonrisa que no auguraba nada bueno. Antonio da Silva, llamó Otavio, acercándose con pasos lentos, como si quisiera darle tiempo al otro para sentir el peso de su presencia. ¿Hace cuánto tiempo? Otavio, respondió Antonio, sin sonreír. ¿Está todo bien en la familia? Todo es genial. Excepto tu tierra, por lo que he oído. Dicen que la sequía está golpeando fuerte allí. Antonio sintió un hormigueo en los dedos. Sabía que no era solo una observación. Los Carvalho habían codiciado durante años el terreno donde vivían, un lugar modesto, pero con un manantial que nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más crueles. Nos las arreglaremos, dijo secamente. Siempre fue así. Otavio se rió, un sonido triste. Sí, pero ¿hasta cuándo? Una buena tierra como esta no es para todos. Tu padre debe estar revolviéndose en su tumba, viendo lo que hiciste con lo que era suyo. Antonio apretó los puños. No iba a caer en la provocación. No allí, no delante de los niños. La tierra es nuestra. Y nosotros nos encargamos de ello. Por ahora, murmuró Otavio, antes de darse la vuelta y regresar con sus amigos, quienes se reían como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Clara vio todo desde lejos. Cuando Antonio se acercó a ella, con la mandíbula aún tensa, no necesitó preguntar. No se rendirán, dijo en voz baja, mientras María jugaba a saltar sobre las piedras del suelo. Lo sé. Podríamos venderlo. Encuentre un lugar cerca de la ciudad, donde los niños tienen una verdadera escuela. Antonio miró a Pedro, que ahora ayudaba a un anciano a cargar unos sacos de maíz, y a María, que reía sin preocupaciones. Luego a Clara, cuyos ojos reflejaban un cansancio que intentaba ocultar. No es solo tierra, Clara. Eso es lo que construimos allí. Ahí es donde somos felices. Ella suspiró, pero no discutió. Sabía que, para Antonio, ese terreno era más que una propiedad. Era lo único que le quedaba a su padre, lo único que nadie podía quitarles, hasta entonces. En el camino de regreso, el sol ya se inclinaba hacia el oeste, pintándolo todo de dorado. Pedro volvió a cargar la azada, pero ahora también llevaba un paquete con un trozo de tela que Clara había comprado para hacerle un vestido nuevo a María. La niña exhausta se había quedado dormida en los brazos de su padre, con la cabeza apoyada en su hombro. Creo que deberíamos hablar con el cura, dijo Clara rompiendo el silencio. Conoce gente en la ciudad. Tal vez pueda conseguir un abogado para que revise estos documentos de propiedad. Para asegurarse de que todo esté bien. Antonio la miró sorprendido. No era común que Clara se hiciera cargo de estas cosas, pero sintió un alivio en el pecho. Tienes razón. Ella sonrió levemente, como si finalmente hubieran encontrado una manera de superar la incertidumbre. Siempre encontramos la manera. Y era verdad.
Porque, al final, no fue solo la tierra lo que los mantuvo en pie. Fue la fuerza de Clara, la terquedad de Pedro, la alegría contagiosa de María. Era la forma en que, por las noches, sentados a la mesa, compartían el pan y las historias del día, como si nada más importara. Cuando llegaron a casa, el cielo ya estaba oscuro y las primeras estrellas aparecían lentamente bajo el manto de la noche. Antonio encendió la lámpara, mientras Clara acostaba a María en la cama de madera, cubriéndola con la manta remendada. Pedro, sin que se lo dijeran, fue a sacar agua del pozo, y cuando regresó, encontró a su padre sentado a la puerta, mirando la tierra que se extendía ante ellos. Todo estará bien, padre, dijo el niño, sentándose a su lado. Antonio pasó su brazo por los hombros de Pedro y lo acercó. Lo sé, hijo. Porque nos tenemos el uno al otro. Y eso, ningún Carvalho en el mundo nos lo podrá quitar. Dentro de la casa, Clara cantaba el bajo, una canción que cantaba su madre cuando ella era pequeña. Era una melodía sencilla, sobre un río que nunca dejaba de fluir, sin importar las rocas en el camino. Y en ese momento lo creyeron. Porque, después de todo, el futuro aún estaba por delante, incierto, sí, pero lleno de posibilidades. Y estaban listos para enfrentarlo. Juntos.